Cuando hablamos de violencia de género, surgen preguntas muy importantes. ¿Cuándo comienza este problema? ¿Por qué factores puede desarrollarse y finalmente qué consecuencias puede traer al entorno, a la familia, el presentarse este tipo de dificultad? Acá comenzamos con destaques. Te damos la bienvenida a este nuestro reencuentro de todos los días. Felices de recibirte una vez más para aprender juntos acerca de un tema importante. Gerson, ¿todo listo para comenzar nuestro programa? Con un tema muy importante, Carol. Estamos motivados para poder desarrollar este tema que tiene que ver con una problemática social que cada vez se hace más común, más frecuente. Entonces, descubrir las causas, los posibles efectos que esto puede tener, que desencadenan en esta violencia, va a ser muy importante. Claro que sí. Hoy vamos a hablar acerca de la violencia de género. Vamos a estar conversando con una invitada que ya es de la casa, una especialista que nos va a ayudar a profundizar en aspectos que tú, que yo, que todos nosotros debemos conocer, estar por dentro de este tema tan importante que a veces no se lo habla, pero que es necesario. Gerson, ¿qué tipos de violencia de género, no es cierto? Factores de riesgo. ¿Por qué esto se ha pronunciado de forma más marcante, más fuerte en la sociedad, verdad? Y hoy en nuestro tiempo esto es más común, como te mencionaba, y una pregunta muy interesante que también puede surgir hablando de este tema es que si la violencia de género finalmente solamente tiene que ver con las mujeres o también tiene que ver con los hombres, ¿qué factores desencadenan todo esto? Si tiene que ver con el tema de la educación, la influencia de los medios, ¿por qué se ha llegado al punto de normalizar esto? Y finalmente, ¿qué cosas o qué medidas se puede tomar para contrarrestar este problema? Si tiene que ver con un tratamiento psicológico, con algún tipo, otro tipo de ayuda que debe recibir la familia, pero todos estamos conscientes y sabemos de que este es un problema que hoy está causando mucho sufrimiento. Está causando mucho sufrimiento. ¿Cuáles son las señales de alerta a las cuales debemos prestar atención justamente para identificar quizás una situación de violencia de género que se esté realizando, llevando a cabo en entornos familiares, en colegios, en escuelas, ¿no es cierto? Es algo a lo que debemos prestar muchísima atención, porque muchas veces se presenta de forma muy sutil, Gerson. De forma muy sutil, un punto que tú mencionaste es muy importante, las alertas que esto puede mostrar para identificar este problema en el momento en el que esto debe identificarse. Producción ha preparado una nota para nosotros ya poder introducirnos en este tema, así que presta mucha atención. La violencia de género se refiere a cualquier acto de violencia dirigido hacia una persona debido a su género, y aunque puede afectar tanto a hombres como a mujeres, las mujeres siguen siendo las principales víctimas. En muchas culturas, las mujeres y niñas son vistas como inferiores, lo que las pone en una posición vulnerable a sufrir violencia física, sexual y emocional. Sin embargo, los hombres también pueden ser víctimas de violencia de género, aunque sus casos son menos reconocidos y a menudo no reciben la atención adecuada. La violencia psicológica, que incluye el control emocional, las amenazas, el aislamiento social y la manipulación, puede ser igualmente destructiva. La violencia económica, donde una persona controla o limita los recursos financieros del otro, también es una forma común de abuso que puede dejar a la víctima sin medios para escapar de la situación. La violencia sexual, que abarca desde el acoso hasta la agresión sexual, es otra forma de abuso que se manifiesta en muchas relaciones de poder desiguales. Uno de los principales problemas con la violencia de género es la normalización de actitudes y comportamientos abusivos. Las víctimas suelen sufrir consecuencias físicas y emocionales a largo plazo, como ansiedad, depresión, trastornos postraumáticos y daño físico permanente. Las hijas e hijos que crecen en un entorno violento a menudo normalizan estos comportamientos y en muchos casos
se convierten en víctimas o agresores en la adultez. En conclusión, la violencia de género es un problema complejo que requiere un enfoque integral. Solo cuando se reconozca la magnitud del problema y se actúe de manera decidida, será posible lograr una sociedad más justa y libre de violencia. ¿Cómo afecta a la salud mental, a la salud física, la violencia de género entre los involucrados? ¿Cómo son los perfiles de aquellas personas que cometen este tipo de violencia? Y como decíamos al inicio, hay varios tipos de violencia. Vamos a conocer esto hoy en profundidad, ¿verdad, Gerson? Así es, Carola, además poder entender cuál es el rol del entorno de la sociedad para poder dar apoyo, para poder identificar este problema, porque al tratarse de una violencia y de un delito, es difícil que la persona hable acerca de esto. Claro que sí. Así que mucho por conversar. Hoy en nuestro programa, en minutos nada más, estaremos ya recibiendo a nuestra invitada, una especialista que ya es de la casa, que tú ya la conoces. Así que quédate hasta el final porque está muy interesante el programa de hoy. Nosotros hacemos una brevísima pausa. En instantes retornamos aquí en Destaques. En Destaques. Solamente situaciones que hacen a la cultura en este sentido del machismo, sino que no llegamos a comprender que nosotros formamos parte de una sociedad que ha desarrollado un pensamiento concreto, se llama. Continuamos con destaques acá en Nuevo Tiempo y ya estamos listos para desarrollar este tema tan importante, violencia de género, este problema social que afecta a millones de personas en el mundo, especialmente a mujeres, a niñas, y como todos los días tenemos que presentarte para ya comenzar el mito o la realidad. La frase de hoy dice así: la violencia de género puede afectar a cualquier persona sin importar su clase social, nivel educativo, edad o culturas. Esto será un mito, será una realidad. Carola ya se encuentra con nuestra invitada. Así es, Gerson, ya estoy con nuestra invitada hoy en Destaques. Quiero recibir a la licenciada Lorena Cox. Ella es psicóloga forense. Ella es de casa. Nos encanta recibir a la licenciada Lorena Cox. Bienvenida. ¿Cómo estás, Lorena? Siempre agradecida con la consideración y bueno, pues en esta ocasión tocando temas que han sido objeto de tesis doctorales, que ya los vamos a ir explicando para que se pueda tener una clara comprensión sobre este fenómeno, como se ha venido a llamar, y que ha tenido una gran incidencia en toda la población. Claro que sí. Hoy vamos a hablar de este tema que, como la licenciada bien lo dice, es un tema necesario de ser profundizado, abordado, conversado, y hoy lo hemos traído a Destaques: la violencia de género. Es un tema que sin duda nos involucra a todos. Hay que estar informados, debemos estar informados, licenciada. Y yo quiero comenzar preguntándole: ¿qué se entiende por violencia de género y qué tipos existen? Claro que sí. Cuando estamos hablando de violencia de género, como su nombre lo dice, no estamos siendo restringentes en el aspecto femenino, porque se tiene entendido que solamente a las mujeres les ocurre y que solamente las mujeres atraviesan por ese tipo de hecho, pero al ser de género hace una inferencia al género masculino y al género femenino, porque no se lo pierdan que existe también la violencia de género en relación con los varones. Y se han realizado estudios sobre cuáles las secuelas y las incidencias también del desarrollo de violencia en relación con varones, ¿vale? Pero por otra parte, se entiende como violencia de género, independientemente del sexo, independientemente de la edad, ¿no? O violencia intrafamiliar, se conoce con ese nombre, pues cuando se hace referencia o se hace una clara afectación al aspecto emocional desde el círculo familiar. Entonces, cuando estamos hablando de violencia intrafamiliar, podemos hablar de que, por ejemplo, el agresor puede ser no solamente la pareja, como bien se tiene comprendido, o el concubino o el cónyuge, sino también los padres a los hijos a los padres, entre hermanos y pues en el círculo de la familia extensa. Okay. Entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales para poder identificar que se está produciendo una suerte de violencia intrafamiliar? Inicialmente, esta situación debe ser sistemática. El hecho de violencia que principalmente
y viene acompañado no solamente psicológica, sino también física y hasta a veces sexual, en el caso de la convivencia sentimental, ¿sí? Debe ser una situación que se va reproduciendo de manera sistemática. ¿Qué supone eso? Que cada día nos insultan, nos agreden, nos golpean, ¿no? Y no solamente esto se produce en un hecho aislado, sino que en la mañana, en la tarde, al O sea, mes es una siguiente. constante. Claro, porque como se entiende que la violencia como tal, digamos, se va reproduciendo en algo que supone una reproducción cíclica, es decir, se va reproduciendo, vuelve, existe la intervención de alguien, se vuelve a reproducir con mayor intensidad. Ya vamos a hablar un poco de cómo es que se produce esto en relación principalmente con la pareja. ¿No? No solamente tiene que ser sistemática, sino estratégica. Ok. Es lo que caracteriza, ¿no? Principalmente al contexto familiar. Es por eso que muchas veces se desconoce de que se está produciendo una suerte de violencia dentro de la familia o en la relación de pareja, porque esto no se hace público, ¿no? Como su nombre lo dice, es dentro de los ambientes domésticos de mantiene convivencia. dentro. Entonces es de manera estratégica, no es que se produce, digamos, a sabiendas de terceras personas que no son parte de esta convivencia familiar. Bien. Tiene que ser sistemática, tiene que ser estratégica por un largo periodo de tiempo superior a los 6 meses, ¿no? Lógicamente esta convivencia supone, qué sé yo, años, ¿no? De interrelación entre principalmente los miembros de la familia. Y como resultado de todo esto, esencialmente lo que sí da cuenta de la existencia de un proceso de violencia intrafamiliar es la existencia de indicadores que dan cuenta de esta situación. Es decir, una afectación emocional que se ve expresada no solamente en la autoestima de la persona, no en trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, incluso en las mujeres que ya llegan a desarrollar el síndrome de la mujer maltratada, el consumo de sustancias, la reproducción de violencia en relación con los hijos. Realmente esta temática es muy profunda y es muy agraviante de manera general. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Pues, ¿cuál es la afectación de la persona que ha formado parte de este proceso y de qué manera, pues, se puede evidenciar en cuanto a su conducta la reproducción o no de esta violencia inmersa? Bien, ahora, Lorena, ¿por qué la violencia de género sigue siendo un problema tan extendido en la sociedad? Sí, lastimosamente lo seguirá. Porque cuando nosotros nos hemos desarrollado en un ambiente familiar violento, es muy difícil percibir por fuera que estamos formando parte de ese ambiente confabulatorio, ¿ok? Entonces, naturalmente lo que vamos a hacer es reproducir esta violencia, ya sea de manera activa, que es lo que ocurre generalmente con los varones, entonces se vuelven igualmente agresores, o en el caso de las mujeres que van solventando la violencia desde que son niñas, lastimosamente lo que hacen es reproducir la violencia de manera pasiva inicialmente, pero lastimosamente cuando llegan a edades adultas, en el caso de las mujeres es mucho más complejo porque las incidencias no solamente atañen a síntomas que pueden llegar a desarrollar, ¿no? En relación también con los hijos, sino también trastornos clínicos y trastornos de personalidad. Entonces estamos hablando que de igual manera la violencia se va a reproducir. Y esto desde la infancia, porque no nos olvidemos que a simple observación se crea la reproducción de conducta. Entonces, cuando vivimos en un ambiente violento donde se han naturalizado los golpes, los gritos, un trato exactamente, insultos constantes sobre todo, ¿no? De manera muy degradante, entonces eso es lo que vamos a reproducir. Y si se dan cuenta, pues lastimosamente nuestra sociedad es así, reaccionamos de tal manera, los insultos son cada vez más agresivos, las reacciones de las personas, sobre todo en la sociedad, ya es así, ¿no? Va subiendo en la escala del violentómetro. Entonces ya no tenemos esa capacidad de tolerancia a la frustración, de modular nuestra conducta, nuestros impulsos, porque directamente los reproducimos como hemos observado desde niños que se debe realizar. Y que pareciera normal, por eso es que se reproduce. Entonces, ¿pero qué factores, vamos a hablar de factores culturales, sociales, económicos, perpetúan este tipo de violencia?
La naturalización de la violencia tiene mucho que ver con un comportamiento adultocentrista, se llama. Entonces, que está basada en las necesidades básicas de los adultos sin considerar que desde que somos niños, nosotros ya absorbemos el ambiente, lo reproducimos y en ese sentido, pues tenemos una comprensión de a qué familia estamos formando parte, ¿no? Los niños son bastante inteligentes, que es lo que contrariamente se cree, que porque son niños no piensan, no No se dan razonan, no cuenta. entienden Ujú. y es totalmente contrario, ¿no? Entonces, mire, una situación fundamental es esto que enraiza la violencia, que naturaliza la violencia desde la familia, pero sí que hay otros aspectos fundamentales que están dentro de la parte sociodemográfica, cultural, principalmente enraizada en un machismo muy profundo, que es muy parte de nuestra cultura, ¿no? Con micromachismos en relación con colores, con comportamientos, con atenciones que se debe priorizar en relación con el varón más que con la mujer, ¿no? Y esto se ha hablado, creo, en algún otro programa, que lastimosamente es muy perpetuado principalmente por las mujeres, que son las madres las que dan esta situación o suerte de preferencia a los varones, ¿no? Existen, por otra parte, no solamente situaciones que hacen a la cultura en este sentido del machismo, sino que no llegamos a comprender que nosotros formamos parte de una sociedad que ha desarrollado un pensamiento concreto, se llama, ¿no? Es decir, existen cierto tipo de pensamientos. Lo abstracto es aquello que se comprende sin observarlo. Pero en lo concreto, nosotros debemos observar, sentir, palpar algo para poder comprenderlo. Y en ese sentido, las prohibiciones de no se pega, no se toca, es muy difícil de comprender porque somos una cultura, pues, indígena, ¿no? Y basamos nuestra conducta y comportamiento en relación con situaciones observables, como son los apus, las achachilas, la pachamama, que es algo que se lo puede vivir, se lo puede tocar y en ese sentido tener una comprensión de la existencia de eso, ¿vale? No por nada, digamos, en las familias o en las parejas es mientras más te pego, más te quiero. ¿No? Y esto ya desde pues las comunidades andinas que van desarrollando esta situación de violencia en cuanto a la reproducción, pero desde el pensamiento concreto, vamos a tener que explicarlo así. Lastimosamente no se consideran profesionales en el área social para la elaboración de leyes y normas que tengan incidencias sobre básicamente la parte social en la que estamos nosotros desarrollando. No puede ser algo generalizado para todos. Entonces, mire, la parte cultural, sociodemográfica, la parte, en todo caso, social, del relacionamiento que tenemos, no por nada, no solamente vamos creciendo en un ambiente violento, la violencia se reproduce en las instituciones académicas, educativas, reproducimos el bullying, ya sea como víctimas o como agresores. Entonces, ahí entramos en otro tipo por eso es el fenómeno de la violencia, porque ¿no? sí, se va diferenciando en subtipos que van afectando de acuerdo a la edad de la persona y tienen, como se había dicho anteriormente, una profunda incidencia respecto de la parte emocional. Y quisiera que nos detengamos aquí porque en nuestra mesa quiero que profundicemos un poco más en este aspecto que considero importantísimo, licenciada. Pero antes de irnos a la pausa, Gerson nos lanzaba un mito o una realidad al inicio del programa que dice: la violencia de género puede afectar a cualquier persona sin importar clase social, nivel educativo, edad o cultura. ¿Esto es un mito o una realidad? De hecho, que es una realidad y es una realidad muy lacerante porque resulta difícil realizar denuncias cuando, por ejemplo, atañe una clase alta, ¿no? Donde pues es evidenciada toda la situación de violencia. Y en otros casos también se dificulta la violencia precisamente porque no tomamos conciencia de que estamos formando parte de esa situación violenta. Sin embargo, es real en todos los casos. ¿Por qué? Porque pues lo evidenciamos y no solamente como personas desde que somos niños, sino como personas externas que podemos observar esta conducta en otros que probablemente también nosotros estamos desarrollando. Qué interesante, probablemente estemos desarrollando muchísimo todavía por hablar de este importantísimo tema. Nosotros hacemos una brevísima pausa y retornamos enseguida con más. En Destaques. Es real.
Es decir, sí sienten culpabilidad. Y entonces la culpabilidad permite trabajar e intervenir sobre este tipo de conductas, reeducar estas conductas cuando no se ha llegado a una situación de feminicidio, por ejemplo. Continuamos con tu programa Destaques, hoy en nuestro segmento de salud, hablando acerca de la violencia de género con nuestra invitada, la licenciada Lorena Cox. Ella es psicóloga forense y también estamos ya aquí en nuestra mesa con Gerson, un tema importantísimo para ser abordado, conversado y profundizado, ¿verdad, Jer? Así es, Carola, un tema muy importante porque cuando nosotros miramos las estadísticas acerca de este problema realmente es alarmante porque son situaciones que se conocen día a día, situaciones que por mucho tiempo estaban tal vez ocultas y van desatándose. Entonces es importante comprender dónde comienza este problema, cómo se puede finalmente encontrar una solución que sea efectiva, no solamente una solución momentánea. Claro que sí, de eso se trata. Hemos hablado de por qué la violencia de género sigue siendo un problema tan extendido en la sociedad. Mencionamos los factores culturales, sociales, económicos. Tú hablabas de un punto que vamos a retomarlo, Lorena. Tú decías, hay situaciones en las que nosotros somos parte porque estamos dentro del entorno familiar donde se dé esta situación. Pero ¿qué pasa cuando somos observadores de una situación así? Sí, y eso es lo que corresponde en todos los casos que se puede observar, todos los tipos de violencia. Ya hemos hablado, hemos mencionado de repente, si observamos situaciones de violencia física, que generalmente no son perceptibles, ¿no? Principalmente cuando se desarrolla en relación con la pareja, porque pues los golpes, las laceraciones son en lugares que no se observan, Sí, ¿no? A simple vista y paciencia de terceras Ujú. personas. Es por eso que es estratégica la violencia, ¿no? La violencia también es psicológica y eso es algo que tampoco se observa, ¿no? Eso es algo que produce incidencias en el aspecto emocional. La violencia económica tampoco es observable, ¿no? Porque es la manipulación que se ejerce en relación con los mandatos sociales y culturales de cómo debe comportarse una mujer al interior de una pareja y realmente esto que involucra, digamos, un cierto grado de sumisión en el aspecto económico. También estamos hablando de que existe la violencia sexual. Hemos hablado algún Sí, programa sí. respecto de este tema que es tan profundo. Pero hay un tipo de violencia que a veces la gente desconoce y que a la fecha ha tomado gran partida principalmente en relación con denuncias de violencia intrafamiliar, que es la violencia vicaria. La Ujú. violencia vicaria es aquella que se desarrolla en relación con el cónyuge, con el esposo, bueno, entre los miembros parentales, es decir, entre padres, haciendo uso de los hijos para afectar al otro miembro familiar. Es decir, coartamos situaciones de visitas, de contacto, de comunicación con los hijos, atribuimos muchas responsabilidades, por ejemplo, para que el hijo mismo rechace las visitas de los padres. Y que también a veces sirve como una situación de violencia inmersa cuando estamos haciendo uso de los hijos, que eso es aún un delito mayor, porque estamos induciendo a un menor a cierto Ujú. tipo de conductas. Es un delito mayor porque el menor no está atravesando solamente por un delito, sino que estamos induciendo. Y eso en todos los casos tiene una penalización aún más importante. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de todos estos tipos de violencia, ¿no? Que difícilmente son perceptibles a no ser que sean por una tercera persona que generalmente no es familiar, porque si nos hemos desarrollado en un ambiente violento, ¿no? Entonces difícilmente podemos advertir este tipo de Sí. situaciones, sino más bien son aquellas personas que no han atravesado por situaciones de violencia y que pueden identificar estas conductas y comportamientos igualmente violentos que vamos Ujú. desarrollando. En el caso de las mujeres, con los hijos, con las mascotas, con las instalaciones de nuestro hogar, digamos, qué sé yo, muebles, ¿no? Por una descarga, Sí, obviamente, de descontrol. impulsividad, Ajá. ¿no? Porque ya somos víctimas de violencia. Y entonces, en ese sentido, sí corresponde, ¿no? Como instituciones, se llaman promotoras de denuncia. Ya Ujú. puede ser la iglesia, ya puede ser las OTBs, ya puede ser, qué sé yo, juntas vecinales,
algún grupo al cual asiste una persona y que puede evidenciar que esta persona está atravesando por una situación de violencia, independientemente de la edad. También estamos hablando Sí, de niños. exacto. Entonces, aquí juegan un papel fundamental los medios de comunicación. Los medios de Ujú. comunicación que no solamente, a ver, lastimosamente juegan un papel muy paradójico en la sociedad, porque por una parte, si bien motivan la situación de denuncia de violencia misma, por otra parte la publican, la Sí. manifiestan, ¿no? La transmiten. Es más, son muy específicos en cuanto al tipo de noticias que dan sobre cuáles las lesiones, de qué manera ha fallecido, cómo ha violentado a alguien. Y esto lo que hace en situaciones de violencia es incrementar las Ujú. herramientas con las cuales se va desarrollando el círculo de la violencia. Entonces, mire qué papel fundamental pues tienen los medios de prensa, las situaciones sociales, porque se han bien llamado, digamos, muy protectoras de los derechos humanos, de los derechos de la mujer, pero hacen uso, digamos, de situaciones agraviantes para, qué sé yo, un desfile, para la Ujú. elaboración de Correcto. poleras, pero no para intervenir en esta problemática, ¿ok? Entonces, a ver, desde muchos puntos de vista, esta situación es prevenible. Es prevenible en el sentido de que, por ejemplo, ya se había dicho que los varones desarrollan la violencia de manera activa, ¿no? Y esto ya vamos a verlo después, cuál es la incidencia que tiene el desarrollo de comportamientos violentos dentro de la pareja. Entonces, la concepción que se tiene de ambas figuras, tanto del padre como de la madre, en cuanto a los roles que debemos desempeñar como familia, como sociedad, y si acaso promover, sí, Ujú. esto, desde las instituciones de apoyo y los medios de comunicación, Educadores también, escuelas, sí, colegios, exactamente, todos instituciones. aquellos que intervienen, ¿no? Ujú. En este papel de enseñanza-aprendizaje, es un poco retomar esos valores iniciales que caracterizaban a los miembros de la familia. Se entiende como padre aquel ser protector, ¿no? Proveedor, que Bastante. acompaña, que entiende, ¿no? A la madre mucho ha perdido ese papel de dulzura, Ujú. ¿no? De consuelo, de solidaridad y solvencia, porque pues es víctima de violencia y en ese sentido tampoco ella se está dando cuenta de que ha desarrollado un comportamiento Sí. igualmente violento. Entonces, miren, por ambas partes se ha perdido el papel fundamental que debe ser desarrollado al interior de la familia para poder dar un grado de estabilidad a los hijos y que en este sentido no lleguen a desarrollar estos comportamientos que lastimosamente la violencia, al ser un fenómeno como tal, ha producido la comisión de todos estos delitos que lastimosamente los observamos a diario. Qué terrible. Yo mientras escucho realmente es el retrato de la sociedad, Gerson. Es lo que se vive hoy en día, Es un lamentablemente. problema real y me llama mucho la atención cuando la licenciada menciona de que este es un problema que personas externas, digamos, al Ujú. círculo familiar no logran notar. Y tiene que ver con esto la siguiente pregunta que queremos realizar. ¿Por qué es tan difícil llegar al punto de denunciar o hacer saber esta situación? Todos entendemos que es un problema, todos entendemos que este es una situación que no puede tolerarse, no es tolerable, no es lidiable, podemos decir así, pero ¿por qué las personas tardan en denunciar? ¿Por qué se les hace tan difícil llegar a este punto? Bien, ahí vamos a tocar dos puntos fundamentales. Inicialmente, ¿por qué es difícil denunciar? Porque pues es como alguna vez se ha puesto este ejemplo de cuando tenemos la mano en la cara, no sabemos que es una mano hasta que la alejamos. Entonces, cuando formamos parte de algo que no podemos distinguir qué es, difícilmente podemos comunicar que estamos formando parte de eso. Entonces, ahí viene el papel fundamental de, por ejemplo, estas terceras personas que sí que tienen que motivar esta situación de denuncia, que difícilmente puede ser llevada adelante si es que no se ha trabajado, no se ha elaborado los motivos fundamentales por los cuales seguimos siendo parte de este ambiente violento, principalmente en el caso de las parejas, en el caso de cuando la violencia se desarrolla dentro del ámbito sentimental. Entonces, a ver, se ha podido establecer que cuando los varones, por ejemplo, están incidiendo en este comportamiento violento de manera intrafamiliar, inicialmente, Ujú. ¿ok?
Luego ya vamos a hablar de cuáles son las consecuencias de Sí. cuando la violencia llega a puntos realmente fatales, Ujú. ¿no? Entonces, es posible reeducar la conducta en los agresores. Es posible en el sentido de trabajar sobre cuál es el origen de este comportamiento violento. Es decir, que llegue a la comprensión de que está reproduciendo esta violencia, como se los estoy explicando, pero lastimosamente los que reproducen la violencia no tienen este conocimiento de que están básicamente Ujú. reproduciendo el comportamiento del padre, de la madre, del tío, del abuelo, del hermano y todo se ha naturalizado. Es posible reeducar esto, porque básicamente el comportamiento violento que se ha empezado a desarrollar ha sido en ausencia de esta red de contención de apoyo familiar, principalmente desarrollado por la madre. No Ujú. por nada tanta violencia en relación con esencialmente la mujer. La mujer. ¿No? Entonces hay que ponernos a pensar qué ha pasado con esa primera persona con la cual hemos tenido contacto y que generalmente ha sido la madre, ¿no? ¿Qué papel fundamental ha llegado a determinar que nosotros nos volvamos igualmente violentos Ujú. o no? Entonces, mire, por una parte, que la persona, generalmente la víctima, que en un 90% de los casos son mujeres, deben llegar a comprender cuál es esa situación de dependencia que lleva a que siga perpetuándose este círculo, esta reproducción cíclica de violencia. Para poder cortar, para Sí, poder es que lo ponerle que un... pasa es que cuando se produce la violencia al interior de la pareja, en este círculo de la Ujú. violencia siempre existen fases de reproducción de violencia donde el agresor promete cambiar, pide perdón y este perdón es real. Es decir, sí sienten culpabilidad. Y entonces la culpabilidad permite trabajar, intervenir sobre este tipo de conductas, reeducar estas conductas cuando no se ha llegado a una situación de feminicidio, por ejemplo, Ujú. ¿ok? Sí. Entonces, esta culpabilidad sí es real, decía. Es posible trabajar en ese sentido, no por nada piden perdón, llevan flores, prometen que no lo van a volver a hacer, aún más intensificadas con el consumo de sustancias, porque el Ujú. alcohol pues es un desinhibidor del sistema nervioso, ¿no ve? Entonces es ahí donde se producen los mayores incidentes de violencia al interior de la familia. Entonces, cuando reeducamos y cuando logramos de que la persona comprenda que está desarrollando esto por X o Z motivos, que generalmente son estos factores que se han referido anteriormente, entonces estamos logrando prevenir a Ujú. posteriori, digamos, que se produzcan situaciones mucho más lacerantes como son el feminicidio, por ejemplo. Y en el caso de las mujeres, estamos previniendo de que se conviertan en posibles víctimas de feminicidio también, ¿no? Ujú. Cuando logramos que se resuelva esta situación de dependencia con el agresor, generalmente la pareja, a veces es con el padre y el hermano, ya se había dicho anteriormente, entonces que posibilite la separación de este círculo familiar y en ese sentido pueda asumir la responsabilidad, por ejemplo, del cuidado de los hijos, ¿no? Al separarse de la familia, porque no solamente son dependientes en el sentido emocional, sino principalmente económico, y eso es Claro. lo que las mantiene, digamos, en este círculo dependiente que a la fecha, lastimosamente, ya ha llegado a, pues, cobrarse en lo que Muchas, va del año, ¿no? muchas Muchas vidas. vidas de mujeres que han perpetuado este círculo de la violencia y que han enseñado a sus hijos a que reproducir esto es normal. Es normal. Eso es lo tremendo, ¿no? Se llega a normalizar este tipo Desde la concepción de cultural, sí, es tu situaciones. marido, te tienes que Ujú. aguantar, no te has casado, te No has te casado queda para otra, eso, ¿no? ¿no? Eres mamá, las mamás hacemos esto, las mamás solamente nos ocupamos de esto, no de lo otro, las mamás no trabajan. Entonces, mire cómo todos los factores, por eso es multifactorial el círculo de la Ujú. violencia, ¿no? El fenómeno de la violencia, porque inciden factores sociales, culturales, económicos, sociales, ya había mencionado, psicológicos principalmente desde la familia, pero esencialmente que lo que hacen es posibilitar un cierto tipo de trastornos de personalidad que ya vamos a observar cuáles son las incidencias de estos trastornos de Exacto. personalidad cuando hablemos de los delitos mayores que se cometen como resultado de la violencia extrema. Claro, y los casos extremos. Justamente mi siguiente pregunta tiene que ver con eso en los últimos minutos que nos queda. Vamos a dejar pendiente esta pregunta para nuestro siguiente segmento. ¿Cómo afecta la violencia de género justamente la salud mental? Física, ya nos ha comentado la licenciada, pero vamos a comentarlo. Así que
mucho todavía por hablar en nuestro próximo segmento, pero nosotros tenemos algo especial para ti. Nuevo Tiempo siempre tiene materiales con variedad de contenidos, así que presta atención. Así es, amigos, y es que en mis manos tengo un material del todo especial. Veamos si te sientes identificado con esta afirmación. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Mi vida será que tiene sentido? ¿Simplemente vivo por vivir? ¿Te sentiste identificado tal vez con estas preguntas? En mis manos yo tengo este precioso material, nuestra revista Esperanza con la temática Evidencias. ¿Será que realmente mi vida tiene un propósito? O quizás la ciencia tiene razón y yo soy simplemente el producto de una mera casualidad. La Biblia tiene una respuesta contundente para estas preguntas y para que esas afirmaciones se vayan de nuestra mente. Dios tiene un propósito maravilloso para todos sus hijos y Él ha dejado evidencias de su amor en la creación y en la historia. Tú vas a poder estudiar acerca de todo esto en esta revista maravillosa. Es un regalo que nuestros ángeles de esperanza preparan especialmente para nosotros con sus donaciones financieras. ¿Cómo tú puedes obtenerlo? En este momento puedes ingresar a nuevotiempo.org/escuela bíblica. Nuevotiempo.org/escuela bíblica. Ahí encontrarás este y otros materiales que te ayudarán a crecer en tu relación con Dios. Recuerda que este es un regalo especialmente diseñado para ti. Nosotros tenemos que ir a una breve pausa y ya continuamos con mucho más en Destaques. En Destaques. A su personalidad, ¿no? Son efectivas víctimas de violencia porque están reproduciendo esto de manera pasiva, es decir, lo están aguantando básicamente, Sí. ¿no? Y es muy difícil lograr la conciencia de este tipo de personas. Estamos en nuestro último bloque aquí en Destaques hablando de la violencia de género con nuestra invitada, la licenciada Lorena Cox, psicóloga forense. Muchos aspectos ya hemos abordado, Gerson, pero había quedado algo pendiente acerca de cómo afecta la violencia de género, licenciada, a la salud mental, física. Hemos hablado un poco de las personas involucradas. Cuando estamos hablando de la persona, de la formación de la personalidad y de los traumas por los cuales atravesamos, uno de los principales traumas por los cuales atravesamos, si es que hemos podido, digamos, vivenciar este tipo de hechos, es la violencia. La violencia tiene secuelas, deja secuelas no solamente en el aspecto físico, cuando ya son lacerantes, digamos, Sí. para la parte física, como se había dicho, sino principalmente para el desarrollo psicoevolutivo de las personas y la estabilidad emocional. Entonces, no es que se descarta la posibilidad de que no tenga ningún tipo de afectación, sí la va a tener. De una o de otra manera, en mayor o menor medida, sí vamos a tener algún tipo de resultados. Ahora, ¿de qué va a depender que esta salud mental se vea grandemente afectada o que pueda ser en algún sentido pues abordada por Ujú. profesionales? Va a depender justamente del apoyo que vayamos a dar o red de contención del contexto de la persona. Ahora, ¿quiénes forman parte del contexto de la persona? Inicialmente la familia. Sí. Inicialmente la familia, Ujú. que si bien solapa las situaciones de violencia, pues también las contiene de una manera, ¿no? Porque pues, qué sé yo, no solamente atribuyen la responsabilidad de sumisión en un papel reproductivo al interior de la familia, sino que también dice, sí, yo también he vivido por eso, entonces entra una suerte de afinidad, ¿no? Claro, de contención. De empatía. Ujú. Entonces, es importante la contención, pero no la contención familiar de una familia que está siendo igualmente violenta, ¿no? Porque ahí está donde naturalizamos, Claro. sino la contención psicoeducativa que vayamos a dar dentro del contexto de principalmente los niños. Entonces, el papel fundamental que juegan, por ejemplo, los maestros al identificar conductas de retraimiento, de ensimismamiento, de agresividad en los niños. Porque cuando un niño es agresivo, no es porque le nace a un niño ser agresivo. Mm. Ya estamos diciendo que la simple observación crea la reproducción de conducta. Los niños no saben si lo que están haciendo está bien o mal. Quienes marcan las pautas de esto somos los adultos.
Entonces, los maestros son bien llamados a identificar este tipo de situaciones que por supuesto van a afectar un rendimiento escolar, un comportamiento incluso deportivo. Los niños que son víctimas de violencia no disfrutan de actividades sociales, de ejercicio, no de danzas, qué sé yo, de actividades que puedan llevar a un cierto grado de socialización. Entonces, los maestros, las instituciones, lo que pasa es que cuando asistimos a, por ejemplo, iglesias, ¿no? O comunidades, no se tocan estos temas de manera preventiva. No existe esta situación de socialización, ¿no? De cuáles son, por ejemplo, ya las pautas que deben marcarnos de que como personas podemos estar siendo víctimas y estar en riesgo de algo. Con lo que se ha venido a llamar el violentómetro, por ejemplo, si ya emite cierto tipo de palabras, cierto tipo de conducta, cierto tipo de lesiones, básicamente. Y dicho sea de paso, una de las lesiones que realmente afectan al desarrollo de comportamientos impulsivos y agresivos que van a perpetuar y propiciar un mayor grado de violencia es el desarrollo de lesiones cerebrales que se producen como resultado de violencia física. Cuando golpeamos a los hijos principalmente en la cabeza, ¿no? Es cuando estamos dañando las células cerebrales y esta situación de afectación neurológica produce un alto grado de impulsividad y agresividad en las personas, que en los varones, lastimosamente, sigue siendo perpetuado e intensificado con el consumo de bebidas alcohólicas, que es otro de los factores culturales que propician la violencia, porque si no bebes no eres hombre, ¿no? También esta situación de prejuicio, ¿no? Que también solventan los varones a lo largo de la vida porque deben cumplir cierto tipo de requisitos para ser varones. Y dentro de eso, el ser violento, el ser mujeriego, el ser alcohólico es parte de ser hombre. El machismo, como tú lo El mencionabas. machismo como tal. Entonces, miren, no solamente la familia, sino principalmente el círculo académico, los círculos sociales, pero los grupos sociales a los cuales podamos pertenecer, como las OTBs, debemos hacer incidencia en cuál el riesgo que corremos todos Sí. va al desarrollar algún tipo de violencia, porque esto ya vamos a hablar principalmente cuando hablemos ya de los aspectos fundamentales, ¿no? Que atañen ya a la vida y que pueden formarse a raíz de trastornos mentales. Claro. Es una bola de nieve tremenda, ¿no? Y qué importante es mencionar y hacer énfasis en el tema de la prevención. La licenciada nos mencionaba que hay círculos donde la persona que está siendo violentada pertenece, que pueden identificar y ayudar. Y justamente quiero hacerle una pregunta relacionada con eso. ¿Qué señales se puede notar para poder identificar aquellas situaciones de violencia? Bien. Como se había dicho, de manera activa o de manera pasiva vamos a encontrar personas agresivas, niños agresivos, personas agresivas o personas que ya también son muy retraídas, no tienen contacto social, no tienen un poco valor, poca autoestima, un alto grado de sumisión, un alto grado de dependencia, principalmente en relación con los padres. Entonces, eso que podemos ir identificando desde que son niños. Ya cuando somos adultos, pues es muy fácil identificar a las personas violentas y agresivas, ¿no? Principalmente por sus reacciones. Pero no podemos identificar a las presuntas víctimas. ¿Por qué? Porque a las presuntas víctimas no se las ve. Las mujeres generalmente andan con todo el cuerpo cubierto, porque gran parte de la violencia que desarrolla la pareja en relación con la mujer está centrado en pensamientos de celos, ¿no ve? Entonces, para no provocar los celos en la pareja, entonces coartan la vestimenta, el círculo social, el círculo educativo, dejan de estudiar, dejan de asistir a reuniones, entonces se encargan solamente de cierto tipo de restricciones dentro del ambiente familiar que generalmente hacen referencia al cuidado de principalmente los hijos, cuando existen. Entonces estamos hablando de mujeres que ya están anuladas en cuanto a su personalidad, ¿no? Son efectivas víctimas de violencia porque están reproduciendo esto de manera pasiva, es decir, lo están aguantando básicamente, Sí. ¿no? Y es muy difícil lograr la conciencia de este tipo de personas porque hasta con un alto grado de instrucción en las víctimas,
se ha dificultado una denuncia. Es decir, esto no distingue raza, no distingue sexo, no distingue un estatus económico. La afectación emocional, la afectación en cuanto a los trastornos clínicos de ansiedad, de depresión, de consumo de sustancias, de trastornos de personalidad, donde principalmente se desarrolla la psicosis en las mujeres, y la psicosis es una causa fundamental para temas como el infanticidio, por ejemplo, porque han sido lastimosamente las madres las que han dado muerte a sus hijos, pero como resultado de esta historia de violencia previa, ¿ok? Y que ha propiciado el desarrollo de trastornos mentales. En estos trastornos mentales, en las psicosis agudas que desarrollan las mujeres, pues se ha podido comprender que en un episodio psicótico, es decir, de delirios, de Sí, pensamientos sí. que no existen Ujú. o de observación de cosas que no existen, como ver el diablo que motiva este tipo de conductas, se han producido estos hechos, ¿no? Sí ha sido con dolo, es decir, con intención de dar muerte a los hijos, pero se ha producido en un estado de inconsciencia, porque la persona ya estaba trastornada, como su Claro, ya nombre lo había un dice. trastorno. Entonces, miren, las incidencias son fatales. Las incidencias son fatales desde lo que puede hacer en el tema mental, desde, por ejemplo, solamente reproducir la violencia o ser víctima, allá, ¿no? Convertirnos igualmente en Claro. personas agresoras y que podamos reproducir esto, pero ya no en comportamientos violentos, sino en hechos En violentos, hechos. como son los delitos. Claro que sí, importantísimo prestar atención a esas señales, obviamente apuntando a la prevención, como siempre lo mencionamos. Antes de irnos ya a la última parte de nuestro programa y a las conclusiones para finalizar nuestro tema, tenemos un proyecto muy especial, Ángeles de Esperanza, aquí en Nuevo Tiempo, y tenemos una invitación para ti. Y es que se trata de un proyecto maravilloso que nosotros tenemos en Nuevo Tiempo, nuestros ángeles de esperanza, son nuestros amigos, son nuestra familia que con sus donaciones financieras mantienen las telecomunicaciones de Nuevo Tiempo, tanto en radio, en televisión y en redes sociales. Tú puedes tener siempre 24/7 un contenido exclusivo con buena información que está especialmente diseñada para ti. ¿Cómo logramos todo esto? Con esas donaciones financieras. Te invitamos a ti a que seas un ángel de esperanza, a que te sumes a esta gran familia, a este gran grupo de amigos para que juntos continuemos predicando la palabra de Dios. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes tener toda la información que necesitas? En este momento está apareciendo aquí en pie de pantalla el siguiente link: ángeles.nuevotiempo.org, ángeles.nuevotiempo.org. Si tú tienes el celular a mano, la tablet, el computador, puedes ingresar en este momento y tener toda la información sobre cómo donar y ser un ángel de esperanza. Juntos podemos transformar la vida de muchas personas. Juntos podemos cumplir esa misión de predicar el Evangelio y también de tener una vida sana, plena y feliz junto con toda nuestra familia. Nosotros tenemos que continuar con más en Destaques. Gracias a ti que ya eres un ángel de esperanza y por ese aporte tan significativo que recibimos aquí en el Nuevo Tiempo. Y a ti, por supuesto, que te sumes a esta linda familia. Violencia de género, mucho por reflexionar, meditar, muchas cosas a las cuales debemos prestar atención para prevenir este tremendo problema, esta realidad tan cruel, ¿verdad, Y qué Gerson? importante, Carol, es poder identificar los factores que desencadenan finalmente esto, identificar cada uno de estos problemas, situaciones en el momento oportuno, porque bien mencionó la licenciada que si esto no se hace así, puede desencadenar en algo trágico, en algo ya que Exacto. no tiene solución. Entonces, tan importante la prevención, como siempre destacamos acá en Sí, Destaques, poder tener esa información para prevenir estas situaciones que son trágicas, Son que trágicas. día a día nosotros conocemos, los porcentajes van aumentando, entonces es importante también sociabilizar acerca de este tema. claro, claro que sí. Licenciada Lorena, ¿qué les decimos a nuestros amigos, a las personas que nos están viendo, para tomar conciencia acerca de esta realidad? Bien, entonces, cuando estamos hablando de violencia de género, estamos hablando tanto del género femenino cuanto del género masculino. Estamos hablando de un fenómeno que debe ser sistemático, debe ser estratégico, debe ser por un largo periodo de tiempo y que debe afectar
afectar en gran medida el aspecto emocional de la personalidad. Entonces, ¿cómo nosotros debemos prevenir o podemos intervenir desde el origen de donde se desarrollan estos comportamientos violentos, ya sea en calidad de víctima o en calidad de agresor? Elaborando cuál es el papel fundamental, digamos, de esta dependencia que generamos las víctimas, ¿no? Al ser ya víctimas desde edades tempranas, o esta situación también de codependencia del agresor, porque el agresor depende de la aceptación principalmente de la madre, principalmente de los miembros familiares. Entonces, ¿dónde debemos nosotros abordar este tipo de temáticas de manera preventiva? Es al interior de la familia, porque ya estamos observando que esto tiene una clara incidencia en todas las esferas de relacionamiento de la persona y que posteriormente no solamente van a afectar a todo este desarrollo multifactorial personal, sino que van a posibilitar lastimosamente la comisión de delitos mayores relacionados con niños, relacionados con mujeres, relacionados con varones también, porque se ha producido como resultado de la violencia el asesinato hacia las parejas. Entonces, nosotros debemos llegar a comprender que esta situación de reeducación conductual, tanto de la víctima cuanto del agresor, es fundamental para prevenir estos delitos que son devastadores para la población, ¿verdad? Claro que sí, son devastadores. Y yo reitero algo que considero importante que tú decías, recuperar esos roles, Lorena, ¿no es cierto? El esposo, la esposa, los padres dentro de casa, esa figura que los pequeños necesitan en casa. Que todos necesitamos para un grado de estabilidad y que probablemente en algunos en mayor o menor medida han podido, ¿no? Tener la dicha de poder contar con esas figuras parentales, pero en el mayor de los casos no, lastimosamente. Entonces, ¿dónde está el trabajo fundamental al interior de la familia? No solamente en ya intervenir en lo que ya hemos provocado, sino en ir al origen y devolver esos valores fundamentales a cada miembro familiar para que en ese sentido podamos tener y desarrollar familias sanas, estables, saludables. Claro que sí, claro que sí. Volver y retomar los valores. Y bueno, nos quedamos con esta frase. Esperamos que todo lo que hayamos compartido te sea útil, ¿no es cierto? Y muchísimas gracias, licenciada Lorena, por acompañarnos una vez más en Destaques. Yo la honrada y agradecida siempre con la consideración y para muchas gracias. Gracias, Gerson. Gracias a ti una vez más por haberte quedado hasta el final de nuestro programa. La invitación para nuestro próximo reencuentro. Un abrazo, bendiciones.